Situación preocupante en relación a la viruela del mono. En un estudio observacional en España, se habría detectado que un 40% de los infectados por viruela del mono requieren manejo hospitalario. ¿Cuál habría sido la principal condición que ha conllevado a los pacientes infectados a requerir un manejo hospitalario? En este video vamos a compartir una publicación de este 8 de agosto de 2022, en donde un grupo de expertos estarían dando a conocer las manifestaciones que podría tener la viruela del mono que requieren manejo de hospital. Daremos algunas recomendaciones importantes a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación de este 8 de agosto de 2022, en donde un grupo de expertos en España estarían declarando algo importante. Un 40% de las personas infectadas por viruela del mono requieren manejo hospitalario. Situación importante y sobre todo es necesario conocer cuáles serían las condiciones que conlleven a que un paciente infectado requiera manejo hospitalario. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación. No olviden suscribirse al canal y a las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, un punto muy importante a tomar en cuenta es que la situación de la viruela del mono seguiría avanzando. Para este 9 de agosto de 2022 ya oficialmente se registran más de 31.000 casos de viruela del mono distribuidos en más de 85 países en el mundo, y la situación va a seguir incrementándose. Lamentablemente todavía los países no tendrían protocolos adecuados y el número de casos seguiría incrementándose. Sin embargo, en una publicación de este 8 de agosto de 2022, un grupo de expertos en España habría determinado que el 40% de los infectados por viruela del mono necesitan tratamiento médico, sobre todo la principal condición para manejo del dolor. Un estudio observacional en España refuerza la hipótesis del contacto directo de la piel como principal vía de transmisión de la enfermedad. Según lo que había mencionado los expertos, es que las pústulas en la zona genital y anal, así mismo como la inflamación del glande en el miembro viril y del recto, así como las amigdalitis, serían condiciones importantes a tomar en cuenta con respecto a la enfermedad. La viruela del mono es una enfermedad que en la gran mayoría de los casos se está manifestando de forma leve, pero a menudo dolorosa. 4 de cada 10 pacientes necesitan tratamiento médico para manejar las complicaciones como las descritas, según un estudio español publicado en la revista The Lancet, lo cual también refuerza la hipótesis del contacto directo de la piel como la principal vía de contagio en esta enfermedad. El estudio observacional viene a reforzar el conocimiento que se habría dado sobre las manifestaciones de la viruela del mono y estaría añadiendo algunos matices que hasta ahora no habían salido a la luz. Gracias a su amplia muestra de 181 casos confirmados, hay un mayor impacto clínico del que se estaba asumiendo. Es muy importante que más allá del dolor que pueden causar las propias pústulas, el estudio ha observado que la inflamación del recto provocada por el sexo anal receptivo produciría grandes dolores al momento de la defecación. Igualmente, la amigdalitis causada por el sexo oral provocaría gran problema para el momento de ingerir alimentos. Tanto es así que uno de los hospitalizados estudiados tuvo que ingresar porque no podía ingerir alimentos. Esta situación es bastante preocupante y sobre todo estaría confirmando cómo se estaría transmitiendo la enfermedad. Las hospitalizaciones, no obstante, no son frecuentes en el brote de la viruela del mono. En España suma un total de 4.942 afectados, según los datos de Sanidad. En la investigación publicada en la revista The Lancet, en la que habría participado el Hospital Universitario 12 de octubre, el Hospital Universitario Germán Trias y la Fundación Lucha contra las Infecciones y el Hospital Universitario Vall d'Hebron contaron con 3 ingresos. Según Sanidad, en torno a un 3% de los contagiados requieren cuidados hospitalarios.
Por el momento, en España se habrían registrado 2 personas fallecidas. Los datos de la PCR de los pacientes infectados indica que la carga viral es mayor en las lesiones que en las muestras extraídas de la faringe. De ahí se deduce que la vía aérea es menos relevante para el contagio que el contacto directo, lo que explicaría por qué los encuentros sexuales están siendo la principal vía de transmisión, en donde el 80% de los casos, según las estadísticas del Ministerio de Sanidad. Es muy importante entender que en los brotes anteriores de viruela del mono se asumía que las gotitas de saliva eran la forma de contagio más habitual, algo que también se habría visto en modelos animales. Los nuevos datos nos hacen presumir que las infecciones a través de las vías respiratorias son muy bajas. Ahora hay una inoculación local y seguramente una replicación también local, que es muy importante a tomar en cuenta. La baja carga viral en las vías respiratorias lleva a los autores del estudio a proponer más investigación para conocer la posibilidad de transmisión por este medio. Los aislamientos domiciliarios tan prolongados podrían quizás no ser necesarios, pero sin embargo es muy importante hacer más estudios para conocer cuál es el patrón de diseminación del virus. Situación preocupante en donde los autores de este estudio confirmarían que la principal molestia que los pacientes estarían presentando sería el dolor, y dolor en regiones en donde se había tenido relaciones sexuales, tales como en la región anal o en la región a nivel de la faringe, en donde los pacientes tendrían dolor al defecar o dolor al pasar o tragar los alimentos. Situación preocupante a tomar en cuenta. La principal manifestación que requiere al paciente un manejo médico sería el dolor. El dolor estaría asociado y 40% de los pacientes infectados por viruela del mono requieren manejo médico. Si bien es cierto, no requieren hospitalización, pero sí requieren ser medicados para poder manejar las manifestaciones clínicas que tiene la enfermedad. Recordemos que la enfermedad, conforme vaya avanzando, va a comprometer a más personas con riesgo de padecer un cuadro severo y lamentablemente con riesgo de mortalidad. La investigación habría confirmado que al momento la principal vía de contagio habría sido el contacto piel con piel. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. La viruela del mono sigue avanzando, no bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. En un trabajo realizado en España se había confirmado que el 40% de las personas infectadas por viruela del mono requieren manejo médico. Según el estudio, se habría confirmado en un estudio publicado con más de 181 personas con viruela del mono en instituciones hospitalarias en España, se habría confirmado que el 40% de las personas infectadas requerían manejo médico, siendo la principal condición el dolor. Dolor que se localizaría en diferentes partes según el antecedente de la relación sexual, en donde los pacientes registraron dolor al defecar y dolor al pasar los alimentos. Situación importante que conllevó a que busquen una ayuda médica. El estudio estaría confirmando que la principal vía de transmisión de la viruela del mono estaría en la piel, en donde el contacto piel con piel sería la principal vía a tomar en cuenta. Los autores indican de que es necesario que las personas mantengan protocolos adecuados para que de esta manera se controle el avance de la viruela del mono. La viruela del mono causaría un 40% de personas que requieren manejo médico. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, no olviden suscribirse al canal y lo más importante, estar compartiendo la información. Vamos a estar nosotros publicando videos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender las mismas. Los invito a suscribirse al canal. Las personas que se encuentran en YouTube, no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo. Si usted desea agendar una cita, hemos habilitado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867. Usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso. Asimismo, hemos escrito 2 libros. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender una patología importante, responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Igualmente el libro COVID-19, la pandemia por el coronavirus.
Estaremos publicando nuevos videos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos. No olviden suscribirse al canal y compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.